Hola amigos, en el video de hoy queremos hacer un homenaje a una de las marcas más emblemáticas que existen dentro del Vitrorario de Habanos S.A., que en la actualidad son 27 marcas de habanos. Esta marca está celebrando su 175 aniversario este año 2020 y es nada más y nada menos que Partagás. Partagás fue fundada en el año 1845 por un emigrante español de origen catalán llamado Jaime Partagás. La fábrica se levantó por primera vez en la calle Cristina número 1 y posteriormente pasó para la calle Industria. En esta calle Industria he de señalar que tuvo diferentes numeraciones que aparecen en documentos históricos, como es el caso de Industria 158, 174 y Industria 520, que es la que conocemos las generaciones recientes, ubicada detrás del Capitolio de La Habana. Estas diferentes numeraciones que tuvo la fábrica Partagás se debe a los cambios que tuvo ella de edificios, como también la demarcación que sufrió la calle a lo largo de la época. Amigos, me gustaría enseñarles dos fotos que resultan muy interesantes de la época donde se puede ver la fábrica Partagás con su entorno. En la primera foto se ve la fábrica Partagás y al frente la estación de trenes de Villanueva. Esta foto data de finales del siglo XIX. La ubicación de la fábrica Partagás en esta calle de Industria no fue pura coincidencia, al igual que también se encontraban otras fábricas de tabaco y también almacenes. Y era una cuestión de conveniencia, porque como dije anteriormente, en esta zona donde está el área que ocupa el Capitolio Nacional de Cuba, se encontraba en aquel entonces la estación de trenes de Villanueva. Y todo el cargamento de materia prima que llegaba, que salía de vuelta abajo, llegaba a esa zona. Y en esta segunda foto podemos ver la fábrica Partagás y parte de lo que es el edificio del Capitolio Nacional de Cuba. Ya asumimos que son los últimos días, los últimos momentos de la estación de trenes de Villanueva. Esta foto fue tomada alrededor del año 1929. El nombre de la marca como Flor de Tabacos de Partagás y compañía aparece registrado por primera vez en el año 1854. Y esto es así porque a principios Jaime Partagás nombró sus producciones con el nombre de Flor de Cabañas por Partagás. Pero todos sabemos que Cabañas era una marca ya reconocida en el mercado. Incluso había hecho sus primeras exportaciones a Londres en el año 1833. Así que se estableció un litigio entre los dueños de Cabañas y Jaime Partagás. Litigio que se extendió entre los años 1848 a 1854 y que culminó con que Jaime Partagás tuvo que retirar el nombre de Cabañas de la marca y lo único que pudo conservar fue la palabra flor. Así que denominó la marca como Flor de Tabacos de Partagás y compañía, que es el nombre con el que está registrado actualmente en todo el mundo. Jaime Partagás murió relativamente joven, a la edad de 52 años. Según cuenta la historia, fue asesinado en una de sus plantaciones. La propiedad pasó a manos de su hijo, José Partagás, y esta marca tuvo a lo largo de la historia diferentes dueños, hasta llegar el año 1959, que el dueño era Cifuentes y compañía. En 1961 la fábrica fue intervenida por el gobierno revolucionario y cambió el nombre al de Francisco Pérez Germán, un joven revolucionario nacido en Pinar del Río que trabajó en la fábrica hasta el año 1958 como torcedor y como operario de las máquinas de hacer torcido. El joven que fue detenido y asesinado por militares al servicio de la dictadura de Batista. Los coleccionistas pueden que estén de alguna manera relacionados con el nombre de Francisco Pérez Germán, puesto que las producciones de la fábrica entre los años 1985 a 1999 siempre llevaban en el fondo del cajón las iniciales FPG, Francisco Pérez Germán. Esta fábrica de Industria 520 fue trasladada en el 2012 a una nueva locación en San Carlos 812.
edificio que fue construido a principios del siglo XX como almacén de tabacos y que en 1960 fue fábrica de tabacos Rey del Mundo, luego denominada Carlos Bariño. La fábrica de tabacos Partagas también ha sido casa matriz de otras marcas como Bolívar, La Gloria Cubana y Ramón Allones. Recientemente conocimos, a finales de junio, desafortunadamente colapsó el techo del edificio de Industria 520 e incluso la casa de lavado de Partagas, muy reconocida internacionalmente y que también forma parte de la historia de la marca, tuvo que cerrar temporalmente sus puertas debido a las condiciones en que se encontraba este edificio que pensábamos iba a ser el Museo del Tabaco. Noticia que es bastante triste para todos los aficionados. Es realmente triste y también penosa también. Desde el origen de la creación de la marca Partagas ha existido muchas vitolas de salida. Solamente citar de que en el año 1959, al triunfo de la revolución, existían 265 vitolas de salida. Muchas de estas vitolas de salida, tanto hecho a mano como a máquina, se han descontinuado. Solamente para citar, una de las más populares en aquella época de hecho a mano fue el Partagas Charlotte. Este era un formato mediano y que fue descontinuado en el año 2002. También como tabaco hecho a máquina, había uno muy popular de un formato de un tamaño de pequeño a mediano, que era el Partagas Demi-Tip. Este tabaquito tenía algo muy peculiar, venía con una boquilla plástica y fue descontinuado en los años 80. En el año 2002, Habanos S.A. decide no incluir en el portafolio de Habanos a todos los tabacos mecanizados. Y entonces muchas vitolas que se hacían en aquel momento a máquina pasan a hacerse a mano a partir de ese año. Como es el caso de Partagas Aristócratas. También tenemos el caso de Partagas Belvedere o Habaneros. También tenemos el caso de Partagas Milfleur. Como un dato curioso también me gustaría mencionar de que en Partagas, en la marca Partagas, ha existido el formato, el tabaco más largo después del triunfo de la revolución, que fue el Partagas Fabulosos. Tenía una longitud de 237 milímetros de largo. Este tabaco era doble figurado, muy parecido al Salomón, y también venía con una envoltura de papel de aluminio. Este tabaco fue descontinuado en la década del 70, a principios del año 70. Actualmente en la marca Partagas, en su portafolio regular, existen solamente 36 presentaciones que se corresponden con 21 vitolas de salida y 19 vitolas de galera. Estas presentaciones pueden agruparse en tres líneas fundamentales: la línea tradicional, digamos, la línea de las series y la línea Maduro, recientemente introducida. A estas líneas se les suman dos vitolas producidas únicamente para las casas de lavado. Partagas Salomón, que es un cepo 57 por 184 doble figurado, muy característico en la marca porque es además el cepo más grueso. Y otra vitola también muy especial en la marca Partagas, producida únicamente para las casas de habano, es Partagas Culebra, con cepo 39, que coincide ser el cepo más fino dentro de la marca, conjuntamente con Belvederes. Partagas en general es una marca que digamos que es fundamentalmente de formatos parejos, pero curiosamente fuera de la marca Cuava es la única marca que tiene doble figurados, porque al Salomón se le añade también el Partagas Presidente, que es un doble figurado, vitola de galera tacos, 47 por 158. 58, ¿no? En la marca Partagas, como hemos mencionado anteriormente, existen tres líneas. Está la línea clásica o la línea tradicional, la línea madura y la línea de series. Hemos tratado de seleccionar una variedad de cada una de las líneas de que consideramos que sean las más vendidas, sobre todo aquí en el Reino Unido.
Pero ¿por qué no también pensar de que en otras partes del mundo de cierta forma son también las más populares? En la línea tradicional, que se representa con este tipo de anilla, como pueden ver en cada uno de los ejemplos que tenemos aquí, hemos seleccionado el Partagás 898. Esta vitora en la década del 80, 90 y 2000 fue uno de los tabacos en Partagás más vendidos. Es una Dalia que tiene 43 de cepo por 170 milímetros de largo. Me gustaría comentar de que antes de la revolución existió también Partagás 898, pero el cajón no era barnizado, era sin barnizar, y la vitora de galera era Corona Grande, que tiene 42 por 155 milímetros de largo. ¿Por qué se llama Partagás 898? Por la disposición que tiene, la ubicación que tiene o presentación que tienen los tabacos dentro del cajón. Es decir, son 3 camadas. La parte superior está formada por 8 tabacos. La parte intermedia del centro tiene 9 tabacos, la camada, y en el fondo vuelve a tener 8 tabacos. Tenemos también, como segundo ejemplo, tenemos a Partagás Short. Aquellos que gustan de la marca Partagás, de un tabaco con carácter, pero que solamente disponen de unos 25 minutos, es una buena opción. Tenemos a Partagás Petit Coronas Especiales. La única observación que podría hacer de este tabaco, a diferencia de la Mareva, es que no es exactamente una Mareva. Es decir, el Partagás Petit Coronas Especiales es un eminente que apenas son 3 milímetros superior a la Mareva. Es decir, 42 de cepo por 132 milímetros de largo. Y tenemos un clásico de los tiempos. Cualquier cosa que se haga siempre sigue siendo un caballero para aquellos que gustan fumar de la marca Partagás y que disponen de un tiempo de más de 1 hora y media. Yo pienso que el promedio para mí sería 1 hora y 40 minutos para disfrutarlo con tiempo, disfrutarlo bien. Y ese Partagás Lusitaneas. Este es el tabaco más grande, más largo que existe en el portafolio de habanos en la marca Partagás. Y es 49 de cepo por 194 milímetros de largo. En la línea madura, que fue introducida recientemente en el año, es decir, no hace apenas 5 años, en el año 2015, y que al principio solamente era disponible para las casas de habanos, a esta línea madura mantiene la misma anilla que la línea tradicional, pero como ven ahí, la misma anilla, pero se le adiciona una anilla donde se especifica el maduro, es decir, la línea madura, y el número, en este caso, del tipo a que se refiere. Este fue el Partagás maduro número 1, fue el primero que se introdujo en el año 2015 y solamente era disponible para las casas de habanos. Es un discreto, la vitola de galera discreto, y tiene 52 de cepo por 130 milímetros de largo. Está el Partagás número 3, que es 50 por 145 milímetros de largo, y la vitola de galera se llama Maduro número 3. Y por último, en la línea Maduro está uno de mis preferidos,
que es el maduro número 2. Este maduro número 2 tiene 55 de cepo por 120 milímetros de largo. Vitola de carrera Scholl Pirámides. Debo resaltar de que este formato, que es el único figurado en la línea Maduro, es el de mayor diámetro entre todos los figurados en el portafolio de habanos en estos momentos. Y por último, en la línea de series tenemos todos los formatos que aparecen en estos momentos en el portafolio de Habanos SA. Como pueden observar, la anilla difiere de la anilla tradicional. Vemos la diferencia que hay en cada serie, o en este caso en cada línea. Tenemos Partagás Serie P número 2, que fue introducido en el año 2005. Es una pirámide que tiene 52 de cepo por 156 milímetros de largo. Pero este formato en esta misma marca fue el primer edición limitada que hubo en el año 2000 de esta marca Partagás. Es decir, Partagás Pirámide, edición limitada 2000, año 2000. Tenemos el Partagás Serie E número 2, que es un duque. Tiene 54 de cepo por 140 milímetros de largo. Este fue introducido como un tabaco, una vitola de galera en el portafolio de habanos en el año 2011. Tenemos a un clásico, es una de las vitolas, es decir, Partagás Serie D número 4, es una de las vitolas más vendidas. Pienso yo que en la mayor parte de los mercados este es un formato, un tabaco muy bien vendido, robusto, 50 por 124 milímetros de largo. Tenemos el Partagás Serie D número 5, que fue introducido en el 2011, pero anteriormente este también fue una edición limitada del 2008. Es decir, Partagás Serie D número 5, edición limitada 2008, y tiene 50 de cepo por 110 milímetros de largo. Y por último tenemos el Partagás Serie D número 6, que se introdujo en el año 2013 y es el formato más pequeño, de menos largo en la marca Partagás en el portafolio de Habanos SA en estos momentos. Tiene 50 de diámetro, como tienen todos los Serie D, por 90 milímetros de largo. Bueno, Albert, a propósito de la línea series, es bueno comentar que esta línea surgió precisamente para el mercado británico, alrededor de los años 1930 del siglo XX. Eran fundamentalmente 4 series, cuyas letras se correspondían con diferentes cepos. Por ejemplo, la serie A, cepo 38, la serie B, cepo 42, la serie C, cepo 48 y la serie D, cepo 50. Y diferentes longitudes que se correspondían con diferentes números. Estas series fueron descontinuadas alrededor de los años 1960 y solamente el serie D número 4 se rescata en alrededor del año 1975. Yo recuerdo que particularmente cuando comencé a trabajar en la industria alrededor del año 1984, que tuve dentro de mis primeras funciones ser compradora de la fábrica Partagás, la producción de la serie D número 4 era alrededor de unas 5.000 unidades. Y tengo entendido que el año pasado, 2019, entre las 3 presentaciones de serie D número 4, la producción ascendió alrededor de 3.700.000 unidades. Realmente es un cambio muy grande, es decir, una diferencia de 2000, el año 1984. Desde 1984 al 2019. Es decir, que más de 3 millones el año pasado. Sí, es evidentemente una muestra del cambio
en la tendencia de formatos, de los formatos, por ejemplo, medianos a formatos más gruesos, pero también es una muestra de cómo el serie de número 4 es una representación de la marca Partagás. Y a propósito también de las series, es bueno destacar que los aficionados hemos tenido el placer de poder degustar algunas de las series descontinuadas de Partagás gracias a las ediciones limitadas. Porque, por ejemplo, tenemos la serie D número 1, que fue edición limitada 2004, es 50 por 170. La serie D número 2, edición limitada 2003, 50 por 156. Serie D número 3, edición limitada 2001 y 2006. Esta no fue con las dimensiones tradicionales, porque en este caso fue una corona gorda 46 por 143, pero aún así fue serie D número 3. También la serie C número 3, edición limitada 2012. Y hay otras series de las más recientes, como por ejemplo serie P número 1, producida en jarras de porcelana únicamente para el travel retail. Serie C número 1 y serie E número 1, producidas como parte de las colecciones Habano para las casas del Habano en los años 2003 y 2013 respectivamente. En general, Partagás ha sido una marca bien celebrada y en las ediciones limitadas en estos 20 años se han producido 9 ediciones limitadas para la marca Partagás. Y tengo entendido que en el 2020 la única edición limitada que se producirá será para Partagás con el nombre de Partagás Legado, Legacy, que tiene mucho que ver con la celebración de este 175 aniversario de la marca. Va a ser un hermoso, el número 2, 48 por 157. Y bueno, esperemos que sea un gran disfrute para todos los aficionados también. Okay, bien. También en reservas y gran reserva ha estado presente también la marca Partagás. Bueno, precisamente la primera presentación del cajón laqueado y enumerado se presentó con la marca Partagás en el año 2007. 2005. En el 2005, verdad que sí, gracias. En el 2005 y fue con Partagás serie D número 4. Es decir, 20 unidades, se han estado haciendo una cantidad de 5.000 cajones, es decir, más de 100.000 unidades. También en Gran Reserva vemos a Partagás Lusitania. Es decir, Partagás Lusitania Gran Reserva del 2013, para mí, en lo personal, ha sido una de las mejores Gran Reservas que se han hecho hasta el momento. Y también existen los humidores réplica de los humidores antiguos, que es decir, en todas las marcas se están haciendo, y también Partagás es parte de hacer réplica de los humidores antiguos que existían de la marca Partagás. Sí, y también en Partagás es bueno señalar los humidores conmemorativos, porque, por ejemplo, en la marca se hizo el primer humidor conmemorativo en el año 1995, celebrando el aniversario 150 de la marca Partagás. Recuerdo que fueron 150 humidores con 150 tabacos, con una anilla especial 150 aniversario. Eran 50 robustos, 50 coronas grandes y 50 109, que el Victoria de Galera 50 por 184. Este humidor tuvo tanto éxito y fue tan bien recibido que fue tomado después como experiencia por Habanos S.A. para producir otros humidores conmemorativos en otras marcas. Y particularmente en la marca Partagás se han producido humidores conmemorativos para celebrar el 155 aniversario, 160, 165, 170 y tengo entendido que ya también se está preparando la serie de 450 humidores para celebrar el 175 aniversario con 50 habanos Partagás en una vitola especialmente producida para la ocasión, 54 por 175 y que serán 50 habanos en este humidor de celebración. También algo muy interesante. Y también hablando de humidores conmemorativos, me viene a la mente uno que es bastante emblemático, lo considero emblemático porque representa a los camiones que existieron en la segunda mitad o cercanos a la segunda mitad del siglo XX y que se encargaban de la distribución de los tabacos Partagás
en la cadena de tiendas que existía en aquel momento. Este es un medidor que está hecho por artesanos cubanos con materia de prima cubana, un cedro muy curado, y tiene una capacidad para 50 tabacos. Pienso que esto es este medidor es una pieza que cualquier coleccionista le gustaría tener. Exactamente, es una pieza que además demuestra cómo la marca Partagás también ha sido inspiración para artesanos, artistas y para producciones también de otros muchos artículos de fumadores también muy interesantes y que llevan la marca Partagás. Llegó el momento de celebrar. Bueno, el momento esperado para fumar. Y eso que seleccionaste el Partagás Serie E número 2. Bueno, no sé si tú coincides con mi opinión, pero para mí el Partagás Serie E número 2 siempre me da algo diferente, porque a la fortaleza de Partagás, al carácter de Partagás, siempre le encuentro asociado un aroma y una fragancia excelentes. Bueno, yo comparto contigo, ¿no? Yo las veces que lo he fumado realmente me ha gustado mucho, lo he sentido más, digamos, más noble, más amigable que otros de su dimensión cercana, ¿no? Como es el caso de Partagás CLP número 2. ¿Y tú qué vas a fumar? Bueno, yo estoy pensando en la línea tradicional y he seleccionado el Partagás Salomón, porque quiero fumar aproximadamente 1 hora y 20 minutos, 1 hora y media. Me parece una excelente opción. ¿Sabes, Albert? El Partagás Serie D número 4 es tradicionalmente el habano que se toma como referencia para evaluar el carácter y sabor de Partagás. Y cuando este Serie E número 2 se fue a lanzar por primera vez en el 2011, recuerdo que fue un reto para el maestro ligador, puesto que sería el primer parejo de 54 cepo en el portafolio regular. Y cuando se fue a realizar por primera vez la degustación por la Comisión Nacional de Degustación, como es habitual para los nuevos productos, en la primera ocasión la ligada no reflejó el carácter y la personalidad esperada para una vitola como esta en Partagás. Así que fue necesario realizar al menos 2 degustaciones más. Recuerdo que el maestro ligador Arnaldo Bichot, un maestro ligador de más de 40 años de experiencia, autor de ligadas tan espectaculares como la Gran Reserva de Partagás en Lusitania, en la segunda oportunidad me dijo: Ana, no se preocupe, a la tercera va la vencida. Y efectivamente, la tercera ligada resultó ser, bueno, especial, y es precisamente esta que hoy lleva el Serie E número 2. Después me dijo el secreto. Había utilizado exactamente la misma proporción de ligero, seco y volado, pero en el seco había introducido un seco de un piso foliar superior, de manera tal que no solamente le daba aroma, sino también le imprimía cierto carácter a la ligada. Y bueno, ese fue el secreto. Es decir, el par de ojos que está más cercano a ligero. Exactamente. ¿Qué vamos a acompañar? ¿Con qué vamos a acompañar el tabaco? Bueno, te voy a proponer una combinación un poco, digamos, no convencional, pero voy a seguir la recomendación de Slavo, el responsable, el habano sommelier responsable de los habanos en el Club Annabel en Londres. Slavo participó en el concurso Habano Sommelier 2017 representando al Reino Unido, y precisamente compartí con él este secreto que me dio Bichot acerca de la ligada
del Serie E número 2 y basado en eso Slavo propuso la combinación de Serie E número 2 con champán Port Roger. En aquel caso fue Sir Winston Churchill Cuvée 2004. Hoy vamos a utilizar un Port Roger Reserva. No es exactamente el mismo, pero bueno, de la misma familia. Yo espero que sea una buena combinación, al menos para el primer tercio de estos habanos. Bueno, vamos a ver cómo vea con el Salomón. No, tú eres experta en... yo estoy seguro que has visto muchas botellas de champán en tu vida. No mucho, no. Muchas más que yo. Gracias. Bueno, salud. Salud, celebrando el 175 aniversario de Partagás. Así es, ¿no? Este es un champán que tiene mucho cuerpo y precisamente por eso va muy bien con el aroma y la fragancia del Serie E de Partagás. Ana, yo también tuve la oportunidad de conocer al maestro ligador Arnaldo Bichot en Partagás. En las ocasiones que conversé con él me transmitió su experiencia. Es decir, aprendí cada vez que conversaba con él. También conocí a otros compañeros que me ayudaron mucho. Todo lo que yo conozco, todo lo que yo aprendí en un inicio de los habanos, se lo debo a Partagás. Ese fue mi comienzo, se fue mi escuela. Cuando comencé, recuerdo que estaba de director, estaba Ernestico López, y en breve tiempo después comenzó Hilda Baró, que venía de la fábrica La Corona. Con Hilda estuve la mayor parte del tiempo compartiendo entre la fábrica y la Casa del Habano, Partagás, que estaba en la planta baja, y recuerdo mucho Hilda constantemente interactiva con los trabajadores, reuniones, mi dinámica. Las condiciones mejoraban mucho, condiciones por ejemplo del almuerzo, el vestuario. Es decir, ella le transmitía ese dinamismo a sus trabajadores. Efectivamente, no se puede hablar de la historia de la marca Partagás, de la fábrica Partagás, sin mencionar la labor de Hilda Baró, que durante 15 años, entre el año 1998 al 2003, fue directora de la fábrica Partagás. E imprimió su sello no solamente a la fábrica, sino también a las producciones que en aquel entonces se hicieron en la fábrica. Precisamente por este 175 aniversario, le he pedido a Hilda que nos diga unas palabras. Ok, bien. Trabajé en Partagás desde el 1998 al 2003. Mis mejores momentos en Partagás fue cuando me dieron el galardón de hombre habano en el 2003. Eso significa el esfuerzo, el sacrificio, la experiencia y el conocimiento de un grupo de trabajadores de dicha fábrica representada en ese trofeo. Para mí, Partagás sigue siendo una de las mejores fábricas cubanas de tabaco, digna representante del tabaco cubano. Partagás y nada más, como lo dice la frase. Bueno, ¿qué te ha parecido tu Salomón? Excepcional. Ha sido un trabajo muy apropiado para el día de hoy celebrar el 175 aniversario de la marca Partagás. Este es un formato que, como he dicho en otros videos, es muy difícil de hacer. Es decir, este doble figurado Salomón, son pocos los torcedores que en una fábrica son capaces de hacer este formato y que pase el control de la calidad. Tengo entendido de que Partagás Salomón solamente se hacen en la fábrica Partagás, y este ha tenido una construcción, un tiro, una combustión perfecta, por lo que demuestra la calidad que tienen los tabaqueros en Partagás haciendo este formato. Por la configuración que tiene el Salomón, al principio sentí un impacto fuerte en lo que es al comienzo, ¿no? Después, a medida que fue avanzando lo que es la parte de la boquilla del tabaco, sentía que hubo una especie de
familiarización entre el tabaco y yo, y entonces lo siento ya más complejo. Evidentemente que hay una variedad en los matices del carácter. Es un tabaco que pienso que es muy bueno para dejarlo añejar por su configuración y el largo que tiene. Si en una frase quisiera expresar lo que significa este tabaco, diría como el eslogan histórico: Partagás y nada más. Bueno, amigos, muchísimas gracias por compartir con nosotros este tiempo. Esperamos que este video haya resultado de su interés y que haya sido un digno homenaje para celebrar el 175 aniversario de Partagás. Como siempre, si tienen algún comentario, por favor, déjenos saber. Muchísimas gracias. Chao. Chao.